Bienvenidos a La Vida Boquete, crónicas y narraciones de boqueteños, con boqueteños, para boqueteños y para todos aquellos que tienen un recuerdo de Boquete, que aprecian a Boquete y aprecian a su gente. Hoy tenemos como invitada a la señora Justina Zamudio Pití. Muy buenas, señora Justina, un gusto tenerla con nosotros y quisiéramos saber que nos dijera algo sobre su familia, sus papás, su mamá, de dónde venían, dónde residían. Bueno, mi papá se llamaba Reyes Zamudio. Era oriundo, o sea, era hijo de español con indio. Oh. Mi mamá se llamaba Cristobalina Pití de Zamudio. Era hija de francés. Ah, sí. Muy bien. ¿Y de dónde venían ellos? ¿De dónde habían nacido? ¿Eran residentes de aquí de Boquete? Sí, eran residentes de Boquete. Ah, qué bueno. Cuénteme, ¿y dónde estaban sus residencias? Bueno, nosotros vivíamos aquí en Boquete. También teníamos casas en Palmira, o vivíamos porque mi papá tenía fincas en Palmira, en Cañas Verdes y en Brazos de Cochea. Ah, muy interesante. Cuéntenos también cómo la gente se movía de un lugar a otro. Bueno, se iba a pie o a caballo. No había carro cuando eso. ¿Cómo estaban los caminos? Bueno, los caminos los mantenían la gente porque en ese tiempo la gente hacía juntas y arreglaban los caminos, limpiaban los predios, cada uno limpiaba su predio de su terreno. Y eso mantenía para Eso poder mantenía, que todo pudiera... era un trabajo comunitario. Sí, comunitario. A ver, también usted ha mencionado algo acerca de los indígenas doraces, que su papá era descendiente de los indígenas doraces. ¿Qué escuchaba usted sobre ese grupo de indígenas? Bueno, según yo he escuchado y mi padre, mis tías me contaban que los indígenas vivían aquí en Boquete, Dolega, bueno, era hasta Veragua. Pero los que vivían aquí en Boquete vivían por las afueras no en el pueblo, no lo que es hoy el pueblo, porque eso era ciénega. Y ellos le tenían mucho temor a eso. Así que vivían por los alrededores Por eso es que por allá, por la finca de Mireya, se encontraban, yo creo que ya no, muchas huacas, muchas cosas, porque ellos cuando se morían se enterraban con todas sus pertenencias. Sí. Porque ellos decían que era un camino largo, que ellos necesitaban esas cosas en su camino. ¿Qué otras leyendas a usted le contaron? Entonces, también dice que los indígenas doraces decían que con el tiempo las casas iban a caminar y iban a volar, o sea, los carros y los aviones. ¿Cómo sabían ellos eso? Muy interesante, muy interesante. ¿Qué más recuerda usted de las leyendas o de los cuentos que se decían, que se pasaban de familia en familia? Hay muchas historias de los indios. Hay historias de tigre brujos, tigre que se convertía a hombre, se convertía a tigre, tigre pintado, tigre negro, cosas así. Y también hay mucha historia de lo que llaman espíritus del monte, o sea, espíritus que hay en la montaña, por lo menos el pie grande que ellos decían. El amo del monte era uno que ellos hablaban, y la palabra de amo del monte en indio es Bisilva. ¿Y qué otra palabra conoce usted en ese? Entonces vamos a suponer Dios, para los indios, Dios era Balsá. Para el diablo o diablo, pues ellos decían Daglo.
Los dagos eran espíritus malos, dagos. Y por lo menos un perro se decía viló. Una persona tranquila, bacopachi. Una persona agresiva, urgal. Y yo sé varias palabras en el indio. Por lo menos ellos saludaban Bacue, Dui. Y la persona le contestaba Vayalo, bien. ¿Cómo estás? Ese era el saludo. Bacue, Dui. Vayalo, le contestaba bien. ¿Ves? ¿Qué otros más se recuerda a usted? Bueno, hay muchas historias. Comidas, ¿qué tipo de comida era lo que más usaban para alimentarse? Bueno, ellos usaban mucho por lo menos las cacerías de las montañas, los animales las cazaban, usaban mucho eso. Los frijoles, el arroz, café, y que todavía por ahí hay piedras que usaban para moler el café. Para el maíz también hay piedra. Yo sé usar una tumba de esa de maíz o de café, yo la sé usar. ¿Y usted tiene una tumba? No. ¿No tiene tumba? No. Ya no aparecen mucho. No, ya no. Allá en la finca de Brazocochea quedó una de moler maíz. ¿Qué tan grandes son? ¿Pueden ser Son grandes? como así. Muy bien. Entonces son como medias cóncavas. Sí. Entonces uno con la mano, lo que dice en la mano es una piedra alargada, la utilizan hacia allá y hacia acá. Y se muele el maíz, pero nítido como que si fuera una máquina. Eso requería algo de trabajo también, es una técnica para... Sí, bueno, aunque después no nada más los indios, después los campesinos también usaban esas cosas porque no había la máquina, no había nada de eso, ni molino, ni nada. Todo era el recurso que existía. Sí, entonces la carne, por lo menos, la carne ellos la tasajeaban y la preparaban con sal y la ponían al humo, la secaban al humo y esa carne duraba. Ahora, por lo menos la de puerco, ellos cogían la grasa del puerco, las echaban en unos envases y ahí ponían la carne y eso les duraba 1 año en esa grasa. No se dañaba. Mucho conocimiento sobre alimentos tenían. Sí. Y cuénteme, de niña, ¿qué es lo que a usted más le gustaba hacer en la finca? Bueno, a mí me gustaba mucho andar porque mi papá tenía una finca de café. Ella tenía café y tenía finca de caña. En Brazocochea había caña, guineo y plátano y todas esas cosas, todo eso ellos lo usaban para su comida, ¿no? Y yo conocí todo el proceso de lo que es hacer lo que nosotros decimos raspadura o dulce. Yo lo conocí todo. Del café también sé todo el proceso de sembrarlo hasta el secado y ya el tostado y todo eso. Así que usted tenía buena mano para tostar. Sí, porque eso tiene que tener un punto y usted lo sabe. Sí, sí, sí. Tiene que tener un punto para poder que el café no sea amargo ni agrio. Exacto. Y cuénteme, ¿usted vino a Boquete, a la ciudad de Boquete, a la escuela? ¿Vinieron acá al centro? Sí, mis padres nos trajeron acá a la escuela, porque de Brazocochea o de Palmira nos quedaba muy distante. Ya estaba la escuela del Bajo. Sí, en la escuela de Josefa Montero de Vázquez. La que hoy llaman Escuela Josefa. Sí, la escuela anteriormente creo que la llamaban de Bajo Boquete. Sí, sí. Después cuando la maestra Josefa escogieron, habían varias maestras, yo no sé, ahí la escogieron a ella. Sí. Y le pusieron ese nombre. Pero cuando yo vine, era la Escuela del Bajo, no tenía nombre. Y venía mucha gente de todas partes de Boquete para aquí. Sí, sí. Continuamos entonces con nuestras narraciones.
Cuéntenos un poco más sobre qué pasaba con la vida de usted ya como una persona adulta después que estudió, vino a Boquete. ¿Dónde trabajaba? ¿Cómo era Boquete en ese tiempo? Bueno, en Boquete no había muchas casas en ese tiempo, ni calles tampoco, poco más que unas 2 calles. Eh, bueno, yo no fui nada más hasta 6º grado. Yo trabajaba en casa de familia por ahí, después me fui para Panamá, pero cuando joven pues trabajé aquí en Boquete con varias familias. ¿Y cómo era la vida en Boquete? ¿Qué fiestas habían en Boquete? ¿Qué se celebraba? Bueno, la fiesta del café, la feria de la flor y el café, que desde niña comenzó esa cosa a ver. Y el 28 de noviembre, que eran las fiestas más grandes de Boquete. ¿Y a usted le gustaba venir a esas fiestas o estaba aquí cuando estaban en esas fiestas? Bueno, yo estaba aquí. Nosotros vivíamos aquí. Yo estaba aquí. Yo no fui mucho de andar en fiestas y cosas, no. Mi mamá no era de muchas cosas, pero sí nosotros salíamos de vez en cuando por ahí. ¿Y usted usted cosechó café acá, además de la finca de su papá? ¿Usted cosechó café acá en Boquete? Sí, ¿En qué fincas cosechaba? en la finca de Tedman, de Frank Tedman. ¿La que está en Altolino? Ujú, Sí. en esa finca. También de Manuel Díaz, ¿Allá en Orqueta? en Orqueta. Allá íbamos, sí. A pie, porque todo eso se andaba a pie. No había nada de carro, por eso es que la gente se mantenía más antes, porque todo se hacía a pulso, a fuerza, caminar y todo eso. Entonces tenía muy buenas condiciones. Todo el mundo estaba Sí, sí. en muy buenas condiciones. ¿Cómo era el clima en aquella época? ¿Siente usted que ha cambiado el clima? ¿Cómo no? Del cielo a la tierra. Era muy frío. Demoraban hasta 15 días de norte, de lo que llamamos norte, de ese bajareque, hasta que hacían muñecos en el aire. En la finca de Frank Tedman había una parte de esa finca que la gente no podía gritar porque se venía ese bajareque de buen porte y la gente, los hombres más hacían esas cosas. Las mujeres no, pero los hombres gritaban para ver esa braveza de la naturaleza. Y también para el 28 se venían los aguaceros. Estaba bonito y comenzaban esos tambores y como que la naturaleza no le agrada eso. Mucha bulla para la naturaleza. Sí, sí. ¿Qué leyendas le dijeron a usted sobre el área de Boquete? ¿Cómo? ¿Qué tipo de leyenda o cuento había sobre el área de Boquete? Que usted se acuerde si había alguno. De leyenda. Sí, algo que se decía, algún cuento que la gente decía, no, la cuento de la mina de oro o... Sí. Esa historia la decía mi papá. Esa mina que según ellos se perdió, ¿no? No la encuentran, pero que sí existe, palabra de Orqueta. Eso era lo que le llamaban la quebrada de las minas. La quebrada de la mina. Que solo aparecía en cierto tiempo. Sí, sí. Así que no se sabe realmente dónde está. ¿Dónde está? Pero hace buen rato que hace esa historia por ahí, anda esa historia andando. Sí, esa historia. Hay otra historia que se mencionó mucho y fue cuando yo joven oí esa cosa de el potrero de la estrella. Ese no lo he escuchado. No. No. Y no es para aquí, sino es como... Y es algo que también se pierde y lo han visto en aviones, dice, lo han visto de noche como una estrella verde, que alumbrada. Y cuando la gente trata de llegar allá, no puede llegar, se le vuelve lío a árboles, cosas que no los dejan pasar, huracanes, aguaceros, vendavales y cosas feas, y no pueden llegar al potrero de la estrella, que muchos, entre eso el señor Federico Arce tuvo con ganas de viajar allá a buscar eso,
y le dijo a mi papá que fuera con él, pero mi papá estaba muy mayor. Él dijo que no iba a buscar lo que no tenía. Había que ser prudente también. Bueno, ellos, sobre todo ellos, eran muy respetuosos de las cosas de la naturaleza. Eran muy respetuosos porque mi papá fue a llevar a mi hermano aquí por, ¿usted sabe dónde está el lugar triste? Ajá, sí, sí. Acá hay un lugar que le dicen Guarico. Ah, no sabía. Sí. Por ahí dice mi papá que habían 7 pilones donde los indios pilaban el oro. En el río están incrustados los 7 pilones, dice, y nadie los hallaba. Pero mi papá iba a llevar a mi hermano allá. Pero donde iban por la orilla del río, y él sí sabía, mi papá sí sabía dónde estaban, encontraron una severenda víbora, así en un barranco. Y mi papá le dijo a mi hermano, no nos conviene, volvamos hacia atrás. Y no fueron. Eran muy observadores de lo que había en la naturaleza. Yo le di una cosa que dice en los antepasados, pues, de mi abuela, la mamá de mi papá, decían que ella era bruja. Y no es que era bruja. Ellos sabían, escuchaban la naturaleza, sabían cuando iba a venir un mal tiempo, sabían cuando los pajaritos se ponen bravos y no sé qué, es culebra o tigrillo o gavilán. Entonces ellos eran muy observadores de la naturaleza, por eso es que ellos sabían todo lo más mínimo. Y no es que eran brujos, sino que ellos eran muy observadores de la naturaleza. Y hoy en día no, la gente no es así. Bueno, porque parte de eso hay que irlo enseñando también, porque cuando alguien los enseñó a ellos a escuchar y a ver y a entender, y cosas como esas ya uno está perdiendo, más o menos uno entiende un poco sobre cómo es el clima, porque uno ha vivido mucho tiempo aquí. Sí. Y entonces uno ha escuchado los cuentos, y uno ya empieza a observar las mismas cosas, como lo del bajareque. Ajá, ajá. Entonces, todo el mundo dice, para 28 va a venir un bajareque. Sí. Porque es raro que no llueva. Y cuando no llueve se pone uno medio sospechoso. Sí. Entonces, y es muy bonito que todavía pueda uno acordarse por ejemplo, de la abuela, y de la abuela lo que decía la abuela, de cómo lo decía y qué observaba. Pero imagínense que por lo menos mi abuela no sabía, ella era india, se llamaba María de Jesús Zamudio. Pero ella se fue a trabajar a David con unos ovaldías. Y ella aprendió a leer y a escribir. Y ella le leía la Biblia a los nietos. Ah. Que ninguno de sus hijos, ni más nadie sabía leer, solo ella. Y le leía la Biblia y los reunía todos y les ponía a a leerle la Biblia y a preguntarle que qué entendían de eso. Yo no la conocí porque yo tenía como 2 años cuando ella murió. Pero ha de haber sido una persona con mucho conocimiento de su propia vida y de lo que pudo aprender después. Entonces ella estaba casada porque no con el papá porque el papá de mi papá era un español y lo mataron en la guerra esa que hubo aquí de conservadores y liberales y no sé qué, a él lo mataron. Pero él era español. Entonces, ella se volvió a casar con un Ortega, pero la que mandaba ahí era ella. Era como una cacique. Y lo que ella hablaba bien con mi papá también. Mi papá lo hablaba perfectamente y se lo entendía, y las otras hermanas de él. Pero con mi papá ella le hablaba en el dialecto. Se entendían y todo eso. Yo por lo menos me quedaron algunas palabras de eso porque los oía. Y yo lo escuchaba y yo sé que perro era viló. Y así, algunas palabras que yo las oía, pero mi papá nunca nos enseñó a nosotros nada de eso. Nos decían historias de los indios y cosas
de miedo, que hasta que daba miedo, que uno quedaba que no sabía dónde pararse, de miedo y cosas así. Y también nos enseñaban que la naturaleza había que respetarla. Ellos oían un ruido de noche, por lo menos una cosa rara. Ellos no gritaban ni nada, se quedaban quietos, tranquilos, porque ellos decían que esto era algo que había en la naturaleza que no se podía jugar con él. Entonces mi papá nació en La Tranca. Ahí vivía mi abuela y mi bisabuela, que se llamaba Nicolasa Zamudio. Vivían en La Tranca. Ellos eran boqueteños. Entonces, de ahí eran 3 hermanas, Blasina Zamudio, de Jaramillo, y Magdalena Zamudio, de las Cañas Verdes. Okay. Entonces, otras personas que vivían aquí, por lo menos Santana Moreno, Belisario creo que se llamaba Moreno también, o Cesario, algo así. Los Caballeros. Ah, también de pan. Reyes Caballero, Tito Caballero y Arturo Caballero. Entonces, allá en el Francés vivía una hermana de ellos que se llamaba Nieves Caballero. Así que toda esa gente era de aquí de Boquete. Entonces aquí había un señor Gutiérrez, que fue de los primeros pobladores, porque mi papá, siendo niño, le cuidaba, dice, los terneritos, y a veces no los podía ni cuidar porque el tigre los agarraba y los mataba. De ese señor Gutiérrez. Entonces, para acá hay unos Gutiérrez, para el lado de Jaramillo hay unos Gutiérrez que supongo yo que serían hijos de ese señor. Y entonces, ahora parece... Yo he leído muchos libros de Boquete, pero están errados. Falta mucha historia. Sí. Falta mucha historia, porque Boquete tiene mucha historia. Mucha historia. Y mucha historia de mucha gente. Y eso está pendiente por hacer. Y parte de lo que tratamos nosotros de hacer es ir por lo menos mencionando todas esas otras personas que también han sido parte del desarrollo de la comunidad, porque Sí, Boquete es grande también. Sí, Boquete es grande. Porque llega allá hasta el lado de pegado con Dolega y toda esta parte de acá que es ahora pegada. Donde está Quisiga, el río ese. Sí. Ese es el nombre indio. Ah, sí. Quisiga, sí. Es un nombre indio, y Colgá también. Ah, sí. No sabía que era. Colgá es indio. Cosas que uno no sabe, como y vive uno aquí y no conoce porque no conoce la historia. Entonces, es importante recordar la historia para entender que fueron en muchos lugares. Porque, por ejemplo, en Cañas Verdes yo no sabía que desde tanto tiempo atrás estaban las personas Mi papá ya. tenían allá y estaba Julio Zamudio, que era primo de mi papá, hijo de la señora Zamudio, para allá y mi papá más para acá. Él tenía su tierra ahí y todavía una hermana mía conserva su tierra allá. Cañas Verdes. Mire usted. ¿Quién le puso ese nombre? Cañas Verdes. Le explico. Hay gente que ha querido cambiarle el nombre, pero Cañas Verdes es una cañita así, ¿ve? Por ahí no hay agua. Es muy raro encontrar. En la finca de mi papá sí había agua, pero más para arriba, de ahí para arriba, no. Es una cañita como así hueca, llena de agua, verdecita. Y se hace el montón así que hasta que caen. Y caen así y uno las coge, las rompe y puede tomarse esa agua. Mantiene a cualquiera, por eso se llama Cañas Verdes. Mire. Mire que mi papá nos contaba una historia que le pasó a él ahí, joven. Él no estaba casado todavía, pero dice que él iba con 2 cachorros, 2 perros, en las faldas esas del volcán. Y había una palizada de Cañas Verdes, de esas así, que hasta que estaba caída, pero grande, inmensa, como el porte de una casa, dice. Entonces uno de los perritos corrió hacia allá, por la parte de atrás y él oyó donde pegó el ladrado, el llanto del perro. Y él se va para allá y el otro corrió, un tigre.
un tigre. Y agarró al otro perrito también y lo mató. Mi papá usaba una cosa que yo no sé si usted, sí tiene que haberlo oído, una escopeta que le decían carabina, Sí, sí, le echaban la pólvora y entonces el animal venía para donde él. Y mi papá hizo la ayudó, trató de arreglar la cosa esa, pero no le dio fuego. Y mi padre usaba siempre una mochita como así, pero eso que bajaba vello. La usaba aquí así. Entonces, él dice que el animal se le vino encima. Rodaron para allá y para acá y lo arañaba y de todo. Y bravo el animal. Mi papá lo único que él se acordó fue de su cosa y lo mató. Lo mató, pero estaba como a 1 kilómetro de donde había una casa. Y estaba herido, sangrando. Y se fue así trastabillando y enterrado y llegó a la casa donde lo auxiliaron. Pero mi papá tenía los arañazos en la espalda así. Siempre se reía un muchacho que dice que si él era un Tarzán, dice, cuando es su vida usted tiene que volverse Tarzán. Sí. Si es la vida suya la que está en peligro. Que hace lo que sea imposible. Sí. Esa historia fue muy contada. Muy contada. Y él le tenía los así, ¿ves? En la espalda. Bueno, era que es área natural. Sí. Entonces, donde hay área natural existían animales grandes. No, y ahí salían muchos animales de esos. El tigre, el puma y el qué sé yo. ¿Y qué nos puede contar de su mamá? Bueno, mi mamá era hija, ya le digo, de Pití. ¿Dónde ella era también de La Tranca o era de Dolega? ¿Qué parte de era? No, ella vivía bajando al río. Por ahí vivía la mamá de ella. Ah, ¿por el lado de Palmira o por el lado de La Tranca? Potrerillo. Ah, por el lado de La Tranca, Potrerillo. Sí, de Potrerillo. Ellos vivían nada más con su mamá. Eran varios hermanos. Que entre esos son los Avilés, que usted ha oído mencionar, yo creo, esos Avilés. Eran hermanos de mi mamá. Mi mamá no era Avilés, era Pití. Ah, ya. Entonces, porque ella era mayor. Y los otros Avilés eran más jóvenes. Bueno, ella era una mujer muy trabajadora, muy luchadora y nos crió también con una disciplina que eso era serio. Ella nos miraba nada más una mirada que nos diera, ya sabíamos a qué nos ateníamos. Muy recta. ¿Cuántos hijos tuvo su mamá? 6. 5 mujeres y un varón. Una buena familia. Sí, entre eso vemos 4 mujeres vivas. Todavía, qué bien. Está Alma, mi hermana, después sigo yo, después hay 2 más jóvenes. Y ahora la familia es mucho más grande, por supuesto. Porque ya tienen ustedes hijos, ya tienen nietos. Sí. Así que... Eso es grande, se va extendiendo, que es una barbaridad. Sí. Bueno, pero ha sido un gusto saber un poco sobre la historia de lo que ha sido, pues, su descendencia y de dónde ha venido usted también. Así que le agradecemos mucho este pequeño tiempo que nos ha brindado y que también todos esos otros nombres que nos ha dado, que son también importantes en la historia, porque todos trabajamos y todos contribuimos. Y poco a poco hemos ido realizando y creando lo que hoy es Boquete y la gente que vive aquí en Boquete. Y como bien dice usted, con mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación. Y eso pues lo reconocemos como tal. Sí, yo también pienso lo mismo. Que uno esta vida viene a luchar, a trabajar y a hacer bien, porque si venimos a hacer mal también esperemos ese pago. Nada queda sin ser pagado. Nada.
Así que muchas gracias por abrirnos su casa y darnos este ratito de su vida. Como no, a la orden, cualquier cosa que pueda ayudarle, con mucho gusto. Ha sido un gran placer. Gracias. Gracias.